Dios por esta mañana, agradecido con Dios por tenernos nuevamente aquí, por permitirnos fortalecer en el proceso de rehabilitación. Le damos muchas gracias a Dios por eso, de verdad. Cuando tenemos la oportunidad de mejorar, de crecer, de afianzarnos, es muy importante. Seguimos con algunos síntomas de la enfermedad de la drogadicción que usted tiene que detectar y que usted tiene que conocer y que usted tiene que identificar y que usted tiene que sobrellevar toda la vida. Toda la vida coincido. Este fin de semana tuvimos un espacio donde compartimos con tres personas muy especiales, con tres personas muy especiales. Tuvimos dos cantantes, la visita de dos cantantes que nos amenizaron un día. Tuvimos la visita de otra persona en silla de ruedas que nos daba testimonio, que nos daba fortaleza, que nos daba motivación, que tuvo un bonito gesto con nosotros también de compartir, de integrarse. Pero uno ahí ve, y lo digo ¿por qué? Porque uno de ellos, don William, que nos cantó de manera muy especial, tiene 25 años abogado. Y él logró entender y tenía una adicción por el alcohol. Sé que gastaba mucho dinero, o sea, demasiado, no poquito dinero con el alcohol. Y él dice que es adicto en recuperación, o sea, es adicto en recuperación. Él se maravilla, o sea, que es una persona que tiene la autoridad de decirnos, no se internó, no fue una fundación, no estuvo allí. Ojalá quisiéramos que todas las personas fueran así, pero todos no tenemos la misma capacidad. Todos nosotros no pudimos solo, yo no pude solo tampoco, a mí me tocó pedir ayuda, a mí me tocó buscar ayuda, porque hice demasiados intentos solo y no pude. Necesité de la comunidad, necesité de un grupo sanador, necesité de una familia, necesité de quien me orientara, quien me llevara el proceso, necesité quien me pusiera normas, reglas, disciplina, quien me dijera, manéjelo así. Y me llama la atención porque esa persona después de 25 años no desconoce los síntomas de la enfermedad, no desconoce que sigue en recuperación después de 25 años. Entonces eso es un bonito acto, eso es un acto de humildad, eso es un acto de mansedumbre, eso es un acto de rendición, donde nosotros reconozcamos, admitamos que éramos impotentes ante la enfermedad, no para castigarnos, sino para no bajar la guardia, sino para saber a qué tenemos que enfrentarnos nosotros, para poder nosotros todos los días fortalecer unos factores de protección y disminuir unos factores de riesgo. Y hay unas alarmas y hemos venido hablando de irritabilidad y de impaciencia. Dos síntomas, dos malas juntas que nosotros tenemos que alejar, que nos puedan jugar en contra. Situaciones con las que nosotros tenemos que lidiar. Y aquí pues ya vimos el cuadro de Naamán, donde él se enojó, se disgustó, quiso que las cosas fueran a su manera, oiga, y estaba comprometiendo su sanidad, estaba comprometiendo que se le quitara la lepra, una enfermedad incurable por la cual él iba a ser señalado, iba a ser juzgado, iba a ser discriminado como todos nosotros. El adicto va a llevar un INRI para toda la vida. Y usted tiene que saber anteponerse a eso. Usted tiene que saber manejar eso. Porque usted ya está etiquetado. Ay, tan bella persona, tan buena gente, tan chévere, tan estudiado, tan inteligente, tan buenos los papás que tiene, pero es adicto, pero consume, pero hace sufrir a los padres.
pero se gasta esto y esto y esto y esto, pero no le importa esto y esto. Lo que yo le decía la semana pasada, el viernes, que me impactó mucho. Y no ha sido la primera vez que yo he mencionado eso. Un joven aquí se daba golpes de pecho que quería ir a cuidar al papá. Un papá con un cáncer, una enfermedad terminal, que le dolía ver a su papá y eso todas las visitas era, me duele, mi papá. Ay, pero es que mi papá, y cada que teníamos la oportunidad de hablar, una individual, ¿están bien? ¿Cómo está? Me le manda una fotico, me le manda un videíto, dígale que yo estoy bien, dígale. Y no está soplando. Si realmente fuera consciente, porque conciencia es identificar lo bueno y lo malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. No estuviera aumentándole sufrimiento a un cáncer terminal que padece su papá, que no puede, está forrado en los huesos. Y entonces Naaman casi compromete por la irritabilidad, por la impaciencia. La lepra no era la física. La enfermedad de la drogadicción no es física, es mental, es espiritual, es emocional, es interna. Y ahí es donde tenemos que abrir cabida para que Dios nos ayude. Ahí es donde nosotros tenemos que decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo me atrevo a decir, si aquí no estuviera Dios, nosotros no estuviéramos en este espacio. ¿A qué hora normalmente se levantaba usted antes? Vamos a ir aquí unas intervenciones. Vanessa, ¿a qué hora se levantaba usted antes? Disculpe, nomás así como por preguntar. No, pues yo no, yo ni siquiera dormía. Pero así una levantada normal suya, así, digamos, en la mañana, más o menos A las 6 de la tarde. Por ahí a las 6 de la tarde, sí. 7. 7 de la tarde. Vuelve y juega. Ajá, lo mismo, a pasar la madrugada en la calle y a volver por la mañana y a levantarme ya de tarde de nuevo. Doña Sandra, que está por ahí, claro, más o menos a qué hora se levantaba doña Sandra. Buenos días, apóstol. Por ahí a las 9, 9 de la mañana, señor, comenzaba a hacer aseo y me iba por la tarde. y se iba para la calle. Ah, no, y volvía otra vez por la noche y otra vez por la mañana, lo mismo. Ya lo mismo, oraba. Entonces, partamos de algo. Dios está aquí. Dios nos ayuda aquí. Dios está orando aquí. Dios nos está ordenando. Hemos vuelto a tener un reloj en un orden, en un orden. El día se hizo para funcionar y la noche se hizo para descansar. Yo a veces siento envidia sana de ustedes que a las 9 de la noche ya están durmiendo. No lo hago, pero quisiera hacerlo y de hecho me estaba acostando un poco más temprano porque yo antes me acostaba 12, 1, 2, porque usted se acuesta y yo tengo una responsabilidad muy grande con usted y con muchas cosas. Pero el adicto era noctámbulo, el adicto es noctámbulo, el adicto se levantaba nomás a comer 4, 5, Vanessa dijo 6, 7 de la noche, a bañarse y a irse para la calle. Muchos de esos hábitos eran los que teníamos nosotros. Y yo meditaba antes de empezar el devocional que a veces ni siquiera 2 años en la fundación son suficientes para romper 10, 20, 30, 40 años. Porque en la fundación hay internos adultos mayores para romper tantos años de malos hábitos, de malas costumbres. Toma tiempo. Y ahí están esos dos problemas, irritabilidad e impaciencia. Nos desesperamos. Pero Dios está en el asunto. Cuando usted aprende a esperar,
No soy yo, es Él en mí, es Dios en mí. Cuando usted perdona, no es usted, es Dios en usted. Cuando usted es empático, no es usted, es Dios en usted. Mire, algo que a mí me irritaba enormemente era el encierro. A mí ni enfermo, ni hospitalizado me agarraban en mi casa. Créalo que no. O a usted sí, o nomás me pasaba a mí. No, Yo tenía el PlayStation el último, yo tenía en una unidad buena piscina, tenía todas las comodidades que cualquier ser humano puede tener, gracias a Dios, no me faltó nada. Fui cabezadura, que fue diferente, y los problemas fue porque me quise meter en ellos, porque no sabía decidir. Dejaba tiradas muchas cosas, negocios, universidades, pero no me hallaba. Y llego a la fundación y me dicen, bienvenido compañero, se le quiere, se le esperaba, esta es su casa y por mucho tiempo. Y empecé a entender y tuve que empezar a trabajar en eso, pero no fui yo, me abrí, me dispuse, le pedí a Dios de todo corazón, porque yo en mis fuerzas no podía estar encerrado ni siquiera una semana, ni enfermo lo hacía, ni enfermo me quedaba en la casa, ni con muletas. Llegué a estar con muletas 4 meses. Estuve la primera semana en la casa, con muletas en la calle, soplando. Pero empecé a entender y empezó Dios a darme las fuerzas para hacer un proceso, para avanzar, para sostenerme. Y cuando yo veo que 6 meses, 1 año, 18 meses, yo llegué a concluir y dije, no soy yo, es Dios en mí. Es Él que está haciendo algo que a mí me queda difícil. Está Él haciendo algo que yo no puedo hacer. Y eso me irritaba. Estamos hablando de irritabilidad e impaciencia. 2 malas juntas. ¿Usted cree que yo no me irrité cuando yo hago un proceso de rehabilitación sin visitas y sin llamadas? Claro, yo me irritaba cuando yo veía que los domingos eso a ciertas personas, eso les llegaban un poco de personas y yo me hacía daño, porque también hay envidia en un proceso de rehabilitación, también se ve la envidia. Y yo decía, ay, mira, él le viene y le visita, viene la mamá, viene la abuelita, viene la tía, viene la madrina, viene la novia, viene la esposa, vienen los hijos. Y yo me hacía daño y yo decía, ¿y yo para cuándo? Y mi mente, la mente. Cuando yo me decía unas ideas y unas películas mirando el portón de la fundación, cómo se abría así, y eso se abría así solito, y salía así un chorro de humo, y caían serpentinas, y veía entrando a mi familia. Pero una de las directrices que a mí me establecieron y que yo las acepté, no me irrité, ni me impacienté. Y cuando lo hacía, Dios me ayudaba. ¿O me ayudó? Pasando, miren, ¿por qué el pueblo de Dios pudo pasar el mar en seco? Ellos tenían lanchas, ellos tenían salvavidas, no podían. Es que ¿por qué nosotros buscamos la teoterapia? ¿Por qué fortalecemos espiritualmente e interiormente una fe, un espíritu? ¿Por qué nos alimentamos de los principios de Dios, de los pensamientos de Dios? Dice que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos.
El fin de semana nos trasnochamos un poquito. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Usted se trasnochó sin drogas. Usted se trasnochó sin consumo. Nos quedamos como hasta la 1 de la mañana. Una y algo. Yo creo que nos dieron como las 2, organizándonos, acostándonos. A mí me dieron como las 2. Y me dice al otro día los cantantes, Matías, ni un trago. Porque ellos vinieron a cantar a las ferias del Carmen. Y miren lo paradójico, lo contradictorio. Me dijo, cuando fueron a las ferias a presentarse ellos a cantar allá, vinieron y me dijeron, Matías, demasiado trago. Porque en la sociedad, ¿qué se ve? ¿Qué le gusta a la gente? El trago. En los pueblos y en todo lado, ¿qué le gusta a las personas? No saben departir, no saben socializar, si no es con el psicoactivo. Y usted me va a disculpar. Usted me va a disculpar, pero el primer psicoactivo es ese, el alcohol. De ahí para allá nuestro cerebro se predispone para otro tipo de sustancia, para otro tipo de psicoactivo. Y si usted es compulsivo y si usted es un carramán como lo soy yo, pues su cerebro ya le empieza a pedir algo más happy, algo más chévere, algo más bacano, algo que le genere a usted más dopamina, algo que le libere más placer, y usted prende un joint. Ya sabe que es un joint. No, aquí, este fin de semana, usted viera las conversaciones que oye uno a veces aquí en la fundación, pero le dicen a uno, estoy haciendo las cosas bien. Pero usted viera las conversaciones, ganoso, ganosa de fumarme uno, ganoso, ganosa de prenderlo, ganoso, ganosa de trabarme. Decía la Pepa el fin de semana, decía, ay, la trabita, no tenía para la traba. Y viene la contradicción. Dicen, Matías, venimos del Carmen, estamos en unas ferias donde, mejor dicho, la gente tirando la casa por la ventana. Y dice Matías aquí, ni un trago, pero disfrutamos, pero pasamos bueno, pero qué bendición esos muchachos, qué ganas de salir adelante. Ahí vamos bien. Pero pueda que usted hoy se levante y se pueda irritar o se pueda impacientar. Mire, ¿qué impacientó a Naamán? Ya lo vimos, que le dijeron que se tenía que zambuir en el Jordán 7 veces. ¿Para qué 7 veces? ¿Para qué tanta bobada? Podría decir él, argumentar él, pensar él. Con 3 es suficiente, ¿para qué 7? Ganas de joder. A veces la gente cree que uno friega por fregar. Yo también pensé eso de mis papás. Yo decía, ay, ya va a empezar mi mamá con esa cantaleta, me voy para la calle. Y yo le llegué a un punto que yo le decía a mi mamá, siga con su cantaleta y me voy para la calle. Y cuando se prendía mi mamá, a los 11 años la dejaba hablando sola. 11 años. Perdieron el control. La dejaba hablando sola. Ya va a empezar. Ya va a empezar. Porque me irritaba, me exasperaba, mi temperamento, mis cambios de ánimo, mis emociones no aceptaban. Creía que era para mal. Me enojaba y me disgustaba, pero no que no sufrieran cuando mi mamá me decía, cómo estás de flaco, cómo estás de mal, cómo estás de acabado, cómo te estás destruyendo. Mira esos amigos que tenés, ¿para dónde te van a llevar? ¿Qué te han aportado? Y a Jesse, que es el otro cuadro que estamos mirando, ¿qué lo irritó? ¿Quién me dice que irritó a Jesse? Que nada más no recibió los regalos. Hábleme un poquito más duro, porfa.
Naamán no recibió los regalos y Jesse se irritó, se frustró y fue bajo espaldas de Naamán, de Eliseo. Muy bien, muy bien. Leámoslo, porfa. Apoyémoslo con la lectura. Y entonces ya hablamos nosotros de mente agitada, de los pensamientos. Él empezó a pensar mal y empezó a juzgar mal. Síntomas de una enfermedad, síntomas de un grave y de una grave en rehabilitación. Malos pensamientos. ¿Cómo piensa usted el proceso? ¿Cómo ve usted el proceso? Como lo peor. Yo se lo digo a las personas hoy en día ven esto carcelario y la cárcel es mental. Sí, usted tiene que estar limitado, usted tiene que tener control de unos espacios, usted duerme bajo llave, usted duerme con vigilante, usted duerme con cámaras. Pero la cárcel y el encierro están aquí. Si usted aprende a dominar eso, usted aprende a dominar lo que lo dominaba a usted. Usted conquista. Usted conquista. Yo sé que hay cosas que me irritan. ¿Y sabe qué hago hoy? Me río de ellas. Me río de ellas. ¿Sabe qué hago yo con la crítica, con los que me critican? Hoy me río. Hoy me siento con ellos. Y hoy, ¿sabe qué hago? Vea. Tomo tinto. Ya no me dejo desencajar. Yo tengo unos compañeros en el consejo y yo antes me les burlo, me les río, los recocho. ¿Usted cree que yo me dejo mover o me dejo desestabilizar? Pero también le quiero decir algo. No soy yo. Es Dios obrando en mi vida. Es Dios obrando en mi vida. Y tomo tinto y les sirvo y les hago el favor. Si les tengo que barrer, trapear, servir, estoy cumpliéndole a Dios porque ¿a qué nos mandó Él? ¿A qué nos A servir. estoy cumpliendo al de arriba? Y yo mismo me quedo aterrado a veces. Yo mismo me quedo aterrado. No soy yo, es Dios. Le voy a contar una historia antes de leerlo, de leer el cuadro que tenemos de Jesse. Hace muchos años, mi hija tendría por ahí 3, 4 años, se accidentó en una moto en Santander de Quilichao, pues allá el transporte es el famoso motorratón, no sé cuánto lo hayan utilizado, lo conocen. Entonces uno se movía por el motorratón, el domicilio, por 1.000 pesos, a uno lo llevaban a un lado y uno a veces le decía, me recoge ahora y valía 1.000 pesos la carrera. En ese orden de ideas, se accidentó mi hija. Un bus con la abuela y la llevó y la cogió un bus ¿cómo es que se dice? Por la competencia, la guerra del centavo y 2 buses peleando. Afortunadamente no fue grave, pero mi hija se quemó en el exhausto, se quemó acá el pie y se peló. Usted se imagina una bebé. Yo me estaba de hecho alistando para salir y me acuerdo tanto cepillando. Cuando la noticia y la llamada, que la niña, que se accidentaron, que auxilio los bomberos, usted imaginará cómo se ponen las emociones y cómo se pone la mente. Accidente, sangre, ¿qué se imagina uno? ¿Qué se imagina uno? Muerte grave, o sea, la mente, nuestros pensamientos catastróficos y negativos. ¿Qué me imaginé yo cuando me dicen eso? Y una buceta, y un bus, y aquí, y yo no, mejor dicho, que les pasó por encima, que esto, que lo otro. Yo estaba claro. Y yo llevaba poco tiempo
de haber salido de la fundación, no llevaba mucho tiempo. Yo seguí cepillándome. Ah, sí, bueno, ya voy. Impaciencia y irritabilidad. Ya voy. ¿Qué se hacía en todas las niñas por ahí? Mi mamá al teléfono y empieza, vea, ¿qué se hace? Ya voy, sigo cepillándome. Perdóneme que le muestre estos cables que tengo en la boca aquí. Estoy haciéndole la ilustración. Vea, pero apure. Sírvame el desayuno. Que no ven, que allá es un accidente, que aquí, que allá. Sírvame mi desayuno, yo voy a desayunar. Desayuné, me autorregulé, respiré, le pedí a Dios que me ayudara, porque yo me conozco. Y vuelvo y le digo, ese no soy yo. Para que toda la gloria y toda la honra se la lleves el Señor. Ese no soy yo. Tranquilo. Entonces yo llegué efectivamente, me tomé mi carro, desayuné, salgo, me visto, me faltaba la camisa, yo dejo la camisa de último y salgo. Llego efectivamente al lugar del accidente. Tampoco me demoré pues 3 horas o 2 horas, sino que me tomé mi calma. Porque yo sé que hay unos síntomas en mí que yo no los puedo alimentar más de la cuenta. Yo llego y déjeme decirle que no es nada fácil uno ver una niña, una bebé, mi hija estaba muy pequeña, no recuerdo, 3, 4 años, más o menos, iba para el jardín con la abuela y no fue fácil para mí verla allí, pero efectivamente yo vi, no, es un quemón, desde luego el quemón que no falta en muchas personas en un parrillero, ese quemón que se hacen siempre aquí en la pierna derecha y que se queman con el exhausto. Ambulancia, llevémoslo al hospital, miramos, descartamos que lo revisen el médico y así yo. Y el señor del bus me coge en el hospital y me dice, señor, ¿usted cómo hace? ¿Usted cómo hace? El mismo del bus. Él me dijo, tranquilo, yo curo, yo respondo por todo, ¿para qué? Ya estaba todo el tránsito, policía. Me dijo, señor, ¿usted cómo hace? Esta misma semana, mi hijo me puso quejas de la profesora y yo le ofrecí bala a la profesora. Yo fui y le dije hasta de que se iba a morir a esa señora, que se iba a morir a manos de un amigo llamado Indumil. Oye, ¿quién será ese man? No sé quién es Indumil, ¿no? No lo conozco. Y me dice, y yo lo veo a usted que tiene a su hija accidentada, yo lo veo a usted con una bebé quemada, raspada, y lo veo con esa tranquilidad. Dígame, señor, ¿qué hace usted? Entonces yo le dije, amigo, no soy yo, no soy yo. Si usted me hubiera conocido un tiempo atrás, el que estuviera entrando al hospital era usted. Pero Dios ha hecho una obra en mí y me ayuda a controlarme. ¿Qué gano yo con desesperarme? ¿Qué gano yo con irritarme? ¿Qué gano yo? Autocontrol, manejo de emociones, me lo estuvieron colocando al límite. Y tampoco fue fácil para mí. No le voy a negar. Pero si yo cojo y exploto y aquí y pierdo el control y pierdo la cabeza, dejo que los pensamientos me ganen.
Yo le dije, amigo, que nos quede una enseñanza. Usted iba peleando con otro bus que iban para Popayán. Recuerden que un pasaje de 10.000, de 15.000, de 20.000, de 8.000, no vale una vida. Y que esto le sirva a usted de lección. Yo no le hice ni encerrar el carro porque el carro lo dejan en los patios. Yo le dije, tranquilo, llévese esa lección, llévese esa enseñanza. Y de pronto se le atravesó un inocente, porque un niño es un inocente, para darle una lección a usted. Y le tocó a mi hija. Pero déjeme decirle que de pronto es Dios que se le está atravesando en el camino, porque usted más adelante de pronto, o en estos días, en ese acelere que andan ustedes, el accidente hubiese podido ser más grave. Y el Señor no entendía por qué yo reaccionaba de esa manera. Claro, yo tengo muchas cosas que me irritan, no le voy a negar, pero las tengo ahí, frenaditas, en los límites que deben ser. Pero si yo empiezo con malos pensamientos, con mal manejo de emociones, es que estar uno aquí encerrado, es que estarse uno aguantando el compañero, es que lo mismo, es que aquí, quiera o no quiera, daño el proceso, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Señor. Jesse venía bien, Jesse venía bien. Esto le sirve a usted dentro de la fundación, pero esto también a usted fuera de la fundación se lo van a demandar. A mí me irrita personas que hace 6 meses no me pagan. Yo que le voy a decir mentiras a usted. Y lo veo en carro último modelo. ¿Cree que no me irrita? Hablándolo desde la franqueza, acuérdese que la honestidad es la clave. El que no comunica sus secretos, ¿qué? Al que le da miedo conocerse a sí mismo también es otro problema, ¿o no? No, Carolina, no. No me va a dar a mí, no me va a disparar, no me va a dar impaciencia, impotencia. Y Jesse venía bien. Jesse ya era servidor, Jesse ya era casi líder en la fundación del liceo, pero se le dañó la mente. Resulta que después de la sanidad de Naamán le dice al liceo, le doy todos los regalos que yo traigo, 6.000 piezas de oro, dijimos, 1.000 talentos de plata. Sí, señor. Pero como Dios no se equivoca, Dios le estaba trabajando la humildad, la mansedumbre, Dios le estaba trabajando otros conceptos a Naamán. Y le dijo, no le voy a recibir. Estos favores que Dios está haciendo son por gracia, gracia inmerecida. Lo de Dios es regalado. Lo de Dios es por gracia. Usted va a una cafetería, tiene que pagar. Usted va a la fundación, tiene que pagar. Usted va a un centro comercial, tiene que pagar. Usted va al cine y tiene que pagar. Y le aseguro, yo le he dicho, todos los días tengo esas conversaciones. La salud mental y los procesos de rehabilitación los quieren convertir en un estilo como la estética, como un lujo, como para ricos. Todas las exigencias que hay, usted va a tener que cobrar un mundo de plata por un tratamiento. ¿Y quién va a tener acceso? Si no tiene usted su papá y su mamá allí o alguien que le colabore, las oportunidades se van cerrando. Pero Dios nos dio la oportunidad a nosotros. Yo no sé si usted le da alegría a eso.
que Dios lo haya escogido a usted y que Dios hoy le dé a usted la oportunidad de tener un día sin drogas. Vivimos un fin de semana sin drogas. Y rumbeamos, y gozamos, y gritamos, sino que en el Facebook, por la música, los derechos de autor ya me van a bajar las publicaciones. Porque ahora Facebook y las redes sociales ponen problema por eso. Porque piden derechos de autor y estábamos cantando canciones que no son de nosotros. Y aquí tenemos un himno nacional, Amor y Control y Caretas. Esas canciones pues nos identifican. Pero mire el equilibrio de la canción. Yo medito en todo eso. Amor, pero control. Nosotros queremos amor sin control. Queremos amor sin control. ¿Allí qué? Solo amor, comprensión y ternura, pero no queremos control. Sí, familia es familia, claro, pero sin control. Entonces, Jesse se le dañó la mente. Un mal pensamiento lo dominó. La batalla está aquí. ¿Aquí gana usted o aquí pierde usted? Dijo, ¿cómo es posible que mi Señor no le reciba esos regalos a Naamán? ¿Y qué hizo él? Ahora sí leámoslo. Amén, apóstol. Dice, entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor, estorbo a este sirio Naamán, no tomando de sus manos las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle. Y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín, 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y los puso todos a cuesta a 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto y él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso blanco como la nieve. Amén. Entonces miren que lo vamos a detallar allí. ¿Qué dijo? Ay, pero mal hecho. Cuando usted empieza a pensar mal y a juzgar mal, la autoridad, síntoma de la enfermedad. ¿Estaba equivocado Naamán? ¿Estaba actuando mal? Dios sabe por qué puso a Naamán, a Eliseo, a no recibirle esos regalos, pero se fue a hacerlo al escondido, se fue a hacerlo bajo cuerda. Esas mamás que no dejan que sus hijos se enfrenten, esas mamás que no dejan que los hijos enfrenten la verdad, que no los deja reconocer. Entonces Jesse dijo, mi señor no estorbó a este sirio. ¿Y cómo lo hizo, muchachos? Ayúdenme ahí ustedes. ¿Cómo lo hizo? Aceptando el regalo. ¿Qué más?
se frustró Jesse porque Eliseo no le aceptó los regalos y él quiso cobrar sin permiso, se saltó los conductos. Por ahí mejor. ¿Qué más ven ustedes ahí? ¿Qué pasó? Rebeldía, apóstol. Válido. ¿Qué más ven allí? Desobediencia. ¿Qué más? Impaciencia, insatisfacción, Irritabilidad. Impaciencia. Claro, ¿quién no le va a dar mal genio? Si a usted le da mal genio cuando se le dice que no hay tienda, Que no hay café. que no hay suplemento, ¿qué más dicen? Mente inquieta también. Claro, la mente a millón. Y algo que me llama la atención, al escondido. ¿Qué le dijo Eliseo? Mire, el engañado, usted a mí me engaña, usted engaña a su mamá, usted engaña a su papá, usted engaña al que sea. Pero realmente al que se le pega la lepra es a usted mismo. Le dijo en el versículo, dice que llegó a un lugar secreto. Mire, el que no comunica sus secretos, llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ningún lugar. ¿Cómo hizo las cosas? bajo cuerda, Escondido. al escondido. Escondido. Esos guardados, ¿será que ayudan para el proceso de rehabilitación? No sé. Oiga, y el adicto es tan complejo que viene de hacer esto y sabe quiénes son los malos, los demás. Para usted el malo es la fundación, para usted el malo es el compañero, para usted el malo son las demás personas, para usted el malo es Matías, para usted el malo es el líder, el profesional, el terapeuta, el pastor, para usted el malo son los demás, pero usted es Santa Paloma. Porque a veces el adicto no vive en la realidad. Por eso muchas cosas nos ayudan a aterrizar en la realidad. Y por eso muchos no avanzan en su proceso de rehabilitación, se estancan. Porque quieren hacer las cosas como se hacían en la calle, al escondido, bajo cuerda, por detrás. Yo antier destapé un secreto aquí en Villa Samán. No se me están comiendo la remolacha. Me están esquineando la remolacha. Y van 2 veces que veo esquinear la remolacha. Entonces va a llegar Matías y les va a decir, una semana, un mes de remolacha corrida. ¿Y quién es el malo? El apóstol. Porque van 2 veces que bajo allá al Fruber, que reviso, y la remolacha, y les digo lo mismo, eso es vitamina, eso es nutritivo. De pronto a veces eso te cambia el color de la orina, te sale un poquito rojizo, pero es normal. 1 o 2 días, tome agua y eso vuelve y se estabiliza, pero deja vitaminas, aporta vitaminas. Y tengo una campaña. Porque ya detecté, y calladitos, y al escondido, y guardaditos, y la van esquineando, y no, la mandamos para el vergel, y aquí no me la están haciendo, me están viendo la remolacha como un monstruo, pero salchipapa, pero tienda, pero suplemento, vía libre para eso, pero ¿y la remolacha para cuándo? ¿Es la remolacha? No. ¿Por qué lo hacen al escondido? ¿Por qué lo hacen bajo cuerda? ¿Por qué lo empiezan a tapar? ¿Por qué lo empiezan a guardar?
Por eso se le pegó la lepra. Y mire lo que dice el versículo 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y le dijo, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Usted se cree sabio en su propia opinión y usted mismo muchas veces quiere dirigir su proceso de rehabilitación. Usted cree que ya es el tiempo de estar en la calle, que ya es el momento de estar allá. Usted cree que ya es el tiempo de que le den la oportunidad. Yo no puedo hacer nada. Yo respetaré esas decisiones, pero yo le creeré al proceso. Y Dios lo pone a ver cosas. Ayer hablábamos con un mando, con Mónica, del ejército. Y Mónica le decía, ay, doña Mónica, es que ya llevo 18 años. Y Mónica le decía, pero si Dios le puso esto es por algo. Si Dios le puso esto es porque usted puede con eso y con más. Le dijo, acéptelo. Hay cosas que no nos gustan, que nos desacomodan, que no son de nuestro agrado. Pero usted se va a dar cuenta que cuando usted las acepta, cuando usted las vive a la manera de Dios, son una bendición porque le dejan un aprendizaje a usted invaluable. Y dice aquí la lectura, él entonces le dijo, no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de tu carro a recibirte, es tiempo de tomar plata, tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Ya le dijo, no te aceleres, no te impacientes. ¿Quién te mandó? Lo que dijo ahorita, lo que dijeron ahorita. Se saltó los conductos regulares. Y ahí mismo el versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Sabe qué es lo más tremendo de la drogadicción? Que usted no vea a nadie blanco, que usted no vea a nadie leproso, porque esa lepra está en el alma, esa lepra es interna y a veces es muy difícil de detectar porque nos camuflamos, porque somos como el camaleón, porque nos enmascaramos, porque disfrazamos de que estamos bien. ¿Cómo llegó Jesse? Su siervo no ha ido a ningún lugar, Señor, yo estoy bien. Era el escudero, era la mano derecha, era el de confianza de Eliseo. Pero un botín lo irritó, lo desesperó, le dañó la cabeza, le agitó la mente, lo puso ansioso y lo puso a hacer cosas de la manera indebida. Así no hacemos las cosas nosotros. ¿Así enseñamos a hacer las cosas nosotros? Entonces, muchachos, ese es el devocional del día de hoy, esa es la palabra del día de hoy. Espero que nos sirva para reflexionar, para avivar nuestro espíritu, para encender la llama en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad y para estar sobrios y vigilantes, sobrios y atentos. Miren, que le decía que el fin de semana vino Diego aquí, un amigo, en silla de ruedas. Y les decía, miren muchachos, ustedes pueden ir al baño solos, yo no puedo ir al baño solo. A mí eso me impactaba, me tocaba duro. No se queja, obviamente no va a ser fácil estar en esas condiciones. Se antepone, sale, busca, ayuda, sirve. Vino a traerle hamburguesa a todos aquí en la fundación y sobró. Imagine el calentado en la fundación, es que calentaba hamburguesa, uy, nada. Y que aguantan hambre aquí. Y guardar el rifle en la refri, no, que guardémoslas para el calentado. Ah, bueno, no tengo lío. Yo digo, bendito Dios, darnos esos pinches de calentada hamburguesa. Bendito Dios. Bendito Dios, mi líder. Entonces, bendecidos. y él decía,
Usted sabe qué es que tenga que decir uno, cójame en la cabeza porque el cuello no puede sostenerla, la cabeza. Y a veces, eso a mí me diga, somos muchos sinvergüenzas a veces. A veces nos quejamos por nada. A veces nos irritamos por nada, nos inconflictamos Así por es, nada. mi líder. Porque mire que hay personas que nos demuestran con las situaciones más difíciles y nosotros somos más quejambrosos a veces. Yo me quedo reflexivo, yo inicio recargado esta semana, hoy martes, con todo, Dios, vamos por delante. Y sé que Dios nos ayuda, pero Dios, recuerde, si Dios le toca la puerta y usted no le abre, Él no lo obliga. El que obliga es Matías, que usted esté en un proceso de rehabilitación porque usted es un problema para su familia y usted es un problema para la sociedad. Y tocó condicionar su voluntad porque usted de buenas a primeras no podía. Le había ganado la dependencia. O sea que toca irle ayudando a usted. Pero Dios lo seduce a usted. Dios lo cautiva a usted. Dios le dice, ven, hijo mío. Dame tu corazón, hijo mío. Dame tus secretos. Ven, hijo mío, yo te ayudo en esa irritabilidad. Y acuerde que ya aclaramos que irritabilidad no es solamente usted ver una persona explosiva. Hay personas que hablan, ¿cómo hablan? Hay personas que hablan aguas mansas. ¿Cómo hablan? Hablan despacito, así suavecito. Yo quisiera ser así, pero bendito Dios los que son así. Es mental, es emocional, es espiritual, muchachos. Entonces, familia, que Dios nos ayude. Le damos gracias a Dios, iniciamos semana con Dios por delante, recargados, fortalecidos, animados a seguir avanzando. Muchas bendiciones a todos y feliz resto de día. Dios los guarde. Bendiciones, Jordi.